Eh, amén. Somos luz del mundo. Somos luz del mundo. Mateo 5, 14, 15 es el versículo que quiero utilizar para comenzar esta palabra del día de hoy. Gracias. Y mientras usted lo busca, yo voy a hacer una oración. Amén. Bendito Dios Padre Celestial, qué bueno es estar en tu presencia. Qué bueno es poder llegar a tu casa, Señor, en esta mañana y simplemente adorarte, simplemente rendir honor y honor a quien honor merece. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está y vive en nosotros, Señor. En esta mañana podemos traer tu palabra, podemos, Dios mío, aprender de ti, Señor, poder discutir temas para el celestial que nos retan, temas para el celestial que nos permiten caminar más juntamente a ti, Señor. Agradarte, Padre Celestial, en nuestros caminos. Evangelizar, Padre Celestial, nuestra tierra, Señor Jesús, con tu palabra hermosa que tú nos has dado, Señor. Que tú la has puesto disponible para nosotros, oh Dios. Y nosotros, Padre Celestial, en esta iglesia queremos ser responsables con ese ministerio, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, abre nuestros corazones, abre nuestros oídos espirituales, Padre Celestial, para poder entender lo que tú quieres traer en esta mañana. Y Padre Celestial, yo te pido en esta hora que tú me utilices simplemente como un vaso, Señor, y que todo lo que aquí se hable y se diga, Padre Celestial, venga derecho del Espíritu Santo, Señor, para la vida de cada persona que aquí está en esta mañana, Señor, y aquellos que nos escuchan o nos ven, Padre Celestial, a través de social media. Te lo pido, Padre Celestial, en esta hora en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dice la palabra del Señor, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Vosotros sois la luz del mundo, y eso es lo que yo quiero que usted mantenga en su mente esta mañana. Amén. Les confieso que hace un par de semanas atrás miré o vi un video a través de la página de Facebook que me puso sumamente triste. Me puso sumamente frustrado, por decirlo de esa manera, con la labor que yo personalmente estoy haciendo para evangelizar a otros. La historia que se estaba dando en ese video realmente era una entrevista a una persona muy conocida. Yo sé que todos saben quién es, cuando diga el nombre va a decir, y eso fue Mohamed Ali. ¿Conocen a Mohamed Ali? Cassius Clay se llamaba, creo. La entrevista, que yo estoy seguro que muchos de ustedes lo han visto, porque además de tener Facebook, también es una entrevista muy conocida. De hecho, yo lo había visto por lo menos 5 o 6 veces en mi vida. Ahora es mucho más fácil verlo porque está en YouTube, está en las plataformas sociales. Pero en esta entrevista, este hombre, en forma de broma, pero muy en serio, decía que desde muy pequeño él se hacía muchas preguntas. Él decía, ¿cómo era posible que todo lo bueno era blanco y todo lo malo era negro? Un día claro, blanco, es lindo, un día oscuro, es de lluvia, tormenta. Una mentira blanca es aceptable, ¿verdad? Jesús, dice en la iglesia, Jesús era blanco con ojos azules, él no se explicaba cómo era posible esto. Y así comenzó a dar una serie de ejemplos que él dice cuando niño se preguntaba e hizo que en muchas ocasiones le mandara a callar su propia madre, porque las hacía en los sitios menos apropiados a veces, decía él mismo. Pero tenía una necesidad constante de averiguar, de entender por qué las cosas eran de la manera en que eran y tenía que hacer algo al respecto. En esta entrevista yo sé que mucha gente se reía
la persona que le estaba entrevistando, se me fue el nombre ahora de la cabeza, pero se reía muchísimo, era una persona blanca y con todo, ¿verdad? Se reía de las ocurrencias de este hombre. Pero lo que me entristeció y lo que me llamó la atención y lo que quiero traerles hoy a ustedes es la conclusión a la que él llega por todo esto. Dice que eso fue lo que lo llevó a él a convertirse al Islam. Porque de alguna manera comenzó una búsqueda de sus raíces y se dio cuenta, según él, que hasta su nombre era blanco, porque era el nombre o apellido que él había heredado a través de los dueños de sus abuelos cuando eran esclavos. Y él decidió tomar entonces la decisión de cambiar su nombre, porque en adición a eso se convierte a la religión que imperaba de donde él venía. Me pongo triste porque además de que esto era una persona sumamente conocida, solamente por lo que él estaba hablando me doy cuenta que fue criado en un hogar que iba a la iglesia, no sé si cristiano, pero que iba a la iglesia, ¿verdad? Y buscó en la sociedad, buscó en otra cosa lo que ya tenía. Pero entendía él que no tenía identidad propia. Y a mí eso me da dolor en el alma. Porque conociendo la verdad, se fue. Y conocemos las implicaciones que eso tuvo a través de su carrera, porque dice que tan pronto, luego de esa entrevista específicamente que él dio en aquel momento, dice que miles de gente de la raza negra comenzaron a convertirse al Islam. Se sintieron identificados con él. Dice que en un momento dado la iglesia en algunas ciudades específicas comenzaron a vaciarse y se estaban yendo hacia el Islam. Se sintieron acogidos, se sintieron ese sentimiento de pertenencia que anteriormente ellos entendían no tener. Entonces yo puedo ver cómo la iglesia falló en este asunto. Cómo nuestras costumbres y nuestras tradiciones a veces son más fuertes que nuestras convicciones en el Señor. Cómo nuestras tradiciones y costumbres a veces son más fuertes que nuestras convicciones en el Señor. Y el problema es que esa actitud que tenía la iglesia, esa actitud que tal vez tenían la gente que de alguna manera influenciaban sobre la vida de este Señor, esa actitud a veces la tenemos nosotros también. Porque a mí me encanta estar entre puertorriqueños, colombianos, mexicanos. No me siento tan cómodo con los blancos, o tampoco me siento tan cómodo con los negros. La gente española no me cae muy bien, porque hablan con la Z. ¿Verdad? Y comenzamos de alguna manera a solamente irnos hacia el grupito que me siento mejor. Mi zona de ¿qué? De confort. ¿Verdad? Y de repente se nos olvida lo que la palabra nos dice, nos llama a hacer. La gran comisión, todos conocemos la palabra, ¿verdad? Y por todo el mundo, y ¿verdad? Fíjense, por todo el mundo. Y entonces, en esta disyuntiva, preguntándome entonces yo qué he hecho, y dándome cuenta de que la nota mía no es F, es Z, porque he hecho lo mismo, me doy cuenta de que tengo que hacer cambios en mi vida. De que cuando estamos demasiado cómodos, nos podemos perder. Y si no nos perdemos, hacemos lo que se llama el pecado de omisión, no hacemos lo que fuimos enviados a hacer. Y estamos cómodos, estamos tranquilos,
De hecho, hasta conciencia está tranquila si no se nos reta a hacer algo distinto, porque pensamos de la siguiente manera: todo está bien, no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Ah? Y de repente comenzamos a orar la oración del yo. Si yo estoy bien, el mundo está bien. Si yo estoy mal, entonces me preocupo y me paro y acciono. Pero si yo estoy bien, lo que no está dañado, no lo arregle. ¿Verdad que esa es la actitud de nosotros? Es la mía, yo voy a hablar de mí hoy. Todo está bien. Y comenzamos a hablar y comenzamos a dirigirnos de la misma manera que el mundo lo hace. Y nos molesta que nos comparen con el mundo. Y nos molesta que la gente digan que la iglesia no sirve, que está llena de hipócritas. Y a veces no es por lo que hacemos, aunque hay gente que ha metido la pata fuerte, ¿verdad que sí? Es triste. Pero no tanto por lo que hacemos, sino por lo que no hacemos. Es lo que provoca que el mundo nos vea y diga: qué distinto tiene esa gente de mí. Mire, yo soy el primero que cuando joven me relajaba a los pentecostales, y salgo de una casa pentecostal. Yo quiero que usted sepa, ¿verdad? Y yo decía: esos pentecostales, qué absurdo, mira la manera en que se visten, mira la manera. Y yo conocí pentecostales contentos, ¿sabes? Yo no tengo mucha experiencia con lo que dicen por ahí, que estaban molestos. Ay, no, pero yo conocí pentecostales contentos. Yo me crié yendo ¿cómo se llama? Al concilio de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, pues mi mamá trabajaba allí de secretaria. Y conocí gente espectacularmente hermosa, pero pentecostales en su aspecto. Y de joven decía: qué ridículo, yo no voy a ser así. Y no me caso con una mujer así. Pero escuche bien, yo sabía que eran cristianos. Y la gente en la calle sabían que eran cristianos. Porque se les notaba. Porque su aspecto físico iba con lo que estaban predicando. Déjame volver. Cuando estoy pensando en esta historia y en esta entrevista y todo lo demás, me vino a la mente nada más y nada menos que Jonás. Porque yo sé que yo he predicado de Jonás anteriormente. Y es muy probable que lo que traiga hoy acerca de Jonás no sea muy distinto a lo que ya traje, ¿verdad? Pero a veces tenemos que recordarnos de las cosas que la palabra nos da como ejemplo para que nosotros podamos hacer las cosas distintas, no para caer en el mismo hoyo, ¿verdad? Y el profeta Jonás fue un profeta que si lo podemos describir, aunque mucha gente dice que el tipo estaba loco, él trató de huir de Dios, eso es lo que la palabra dice. Uno dice: no, es que el tipo tiene que haber estado perdido, él perdió su norte, él tiene que haberle dado algún tipo de enfermedad mental como para ocurrírsele huir de la presencia de Dios. Pues usted y yo sabemos que eso es imposible hacer, ¿verdad? Sin embargo, así lo hizo. Y hoy podemos leer en la palabra acerca de su ocurrencia de ir hacia el otro lado. Pero ¿sabe qué? La historia continúa, y usted sabe la ballena o el pez grande, no sabe si fue ballena, pero todo el mundo le dice ballena. Usted sabe cómo entonces llega hasta allí, hasta Nínive, la capital de Asiria. Un pueblo que era tan y tan cruel contra el pueblo de Dios, y de hecho después de esto lo siguió siendo, pero una gente que, según lo que han encontrado los historiadores, arqueólogos y todo lo demás, esta gente, dicen que algunas de las cosas que esta gente hacía era que mataban, los quemaban vivos, que les sacaban la piel y los dejaban al sol vivo, los crucificaban de tal manera. Hay muchas cosas que podemos describir que usted se va a sorprender, pero de tal manera que el sufrimiento para aquellos con los que ellos peleaban, no necesariamente los judíos, pero con la gente con los que ellos peleaban, las cosas que hacían eran diabólicas, ¿verdad? Esas ocurrencias no vienen de nada bueno.
ni siquiera de la venganza, viene una mente tan cruel. Y a esa gente el Señor envía a Jonás a que le llevara una palabra. Y usted se acuerda ahí en Jonás 4, Jonás 3, en Jonás capítulo 3, no lo voy a leer, pero nos da la historia de qué fue lo que sucedió luego de que el Señor hiciera que lo tiraran al mar, que lo tragó un pez, estuvo 3 días, dice la palabra, y luego lo echó y llegó, y ahí hay una oración hermosa de parte de Jonás en donde él se arrepiente de las cosas que hacía. Y el Señor le vuelve y le dice, pero no hemos terminado, ve a Nínive y lleva mi palabra, lleva la palabra de juicio para esa gente. Y llega allí y adivine qué, esa gente se arrepiente y el Señor les perdona. Pasó lo que él temía. En el capítulo 4, versículo 1, si usted quiere buscarlo conmigo, Jonás 4, versículo 1, dice, pero esto disgustó mucho a Jonás. Esto le cayó como bomba y lo hizo enfurecerse, se molestó. Así que oró al Señor de esta manera. Escucha esta oración, qué cosa más terrible. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambia de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir a seguir viviendo. El gran problema para Jonás es que el Señor era compasivo y era misericordioso. Lento para la ira y grande en misericordia. Ese fue el gran problema para él. Porque en su justicia de él muy suya, él entendía que no era justo que estos desgraciados, malvados, crueles, se salieran con la suya después de todo. Que se pusieran en ayuno, que se pusieran en oración, que se vistieran de cilicio, que se humillaran ante Dios y ya, mira, están librados. Yo sabía que tú eras así. Ese es el problema, ese es el problema tuyo. ¿Ah? Y se le olvidó que su pueblo había sido bendecido también y había sido, se le había quitado la culpa en sinnúmero de ocasiones. Pero sabes que el problema de Jonás es el problema nuestro. El problema que tenía Jonás, déjenme decirle un poquito de historia acerca de Jonás. Realmente no se sabe muchísimo de él, pero podemos inferir, basado en lo que sí está escrito. En 2 de Reyes 14, 25, usted va a ver de que se dice que Jonás fue el profeta en los tiempos de Jeroboam II. ¿Ah? Y se dice de Jeroboam que aunque fue malo, porque era malo, y hizo lo que no le agradaba al Señor, y cuando la palabra dice eso, que lo dice tantas veces que uno se aburre, ¿verdad? Pero lo dice específicamente en el libro de Reyes, los libros de Crónicas, y lo que está diciendo cuando dice hizo lo malo delante del Señor, lo que estaba diciendo en el momento era que estaba o cometiendo idolatría, o B, estaba permitiendo que el pueblo cometiera idolatría contra Jehová, adorando a otros dioses. Y usted puede ir por Primera y Segunda de Reyes y cada vez que decía fue un rey bueno, eran aquellos que destruyeron los dioses ajenos, los ídolos, y los que son malos eran los que estaban haciéndolo o permitiéndolo, o en el caso de Jeroboam, los dos. Así que este tipo era malo, pero Jonás trajo buenas nuevas a ese rey.
La profecía que el Señor le dio a Jonás para llevarle a Jeroboam, según el versículo 25 de Segunda de Reyes, capítulo 14, era que iba a ser próspero. Y así mismo se cumplió. Dicen que hasta ese momento no hubo reinado más próspero que haya alcanzado más que Jeroboam II. Entonces, ¿qué pasaba con Jonás? A diferencia de Amós y de Oseas, que fueron contemporáneos con él, la profecía que él le había tocado llevar no era negativa, no era de juicio, era de prosperidad. Era de todo va a estar bien, era de ayuda, de que el Señor viene y va a estar sobre ti y sobre el pueblo y vas a extenderte. Entonces todas las cosas le estaban yendo muy bien. Y de repente, luego de estar muy cómodo, oiga, Jonás era un siervo de Dios. Eso es importantísimo. Era la voz de Dios al pueblo de Israel, al reino del norte. Era un hombre de Dios. Y no nos podemos olvidar de eso. Porque el Señor lo había escogido, lo había llamado, lo había ungido y estaba ahí. Y era el hombre de Dios. Pero como hombre de Dios que lleva solamente buenas noticias, me imagino yo, y puedo inferir que él estaba en una posición muy cómoda. La iglesia donde él iba tenía aire acondicionado, tenía luces, tenía música buena, ¿verdad? Había un tipo allí que tocaba el piano, ¿verdad? Sí, no, estaba muy cómodo, él estaba muy bien. Y de repente ahora le toca hacer algo que él no estaba de acuerdo. Y esa es la actitud que nosotros a veces tomamos. Que se molestó con Dios porque salvó. Usted sabe que él es y fue el único profeta del Antiguo Testamento que reveló la gracia de Dios a paganos. A ese escogió el Señor, a Jonás. Claro que iba a estar molesto, claro que no le iba a gustar. Esta gente era su enemigo y él era un patriota. Y hay un problema con ser patriota. Hay un problema con tener orgullo de patria. Y yo soy boricua, para que tú lo sepas, ¿sí? Yo soy boricua, yo no tengo problema con decirlo a nadie, pero me encantan las palabras de Tony Evans. Dice, yo soy cristiano estadounidense que también soy negro. Yo soy un cristiano estadounidense que también soy negro. A veces decimos, yo soy negro que vivo en Estados Unidos y de vez en cuando voy a la iglesia. Y depende al orden que tú le dejas las cosas, tú vas a reaccionar como ser humano. Yo soy puertorriqueño y me encanta mi isla, ¿verdad? Y donde quiera que voy, puertorriqueño, ¿verdad? Hasta en la luna, como dice una canción por ahí. Pero yo soy cristiano primero. Entonces, como dijo ahorita, mis costumbres y mis tradiciones y las cosas que para mí, como deben ser las cosas, mi cultura no puede ir por encima de mis convicciones como cristiano. Y ese es un gran problema que tenemos. No sé si se ha dado cuenta, si usted prende el televisor se da cuenta de que ahora tenemos no solamente la política, también hombres y mujeres cristianas, pastores, evangelistas, que han de alguna manera negociado y se han inmiscuido en las cosas que no deben inmiscuirse. Y les voy a decir esto, el cristiano se tiene que meter en la política. Yo no estoy diciendo que no se meta, se tiene que meter en la política. La palabra nos enseña de un Daniel, de un José, nos enseña de Jeremías, nos enseña de muchísimos de estos que fueron líderes, a Zacarías. ¿Sí? Y el Señor los ponía en lugares y en puestos estratégicos para poder bendecir a su pueblo. Hasta Esther, vamos. Así es que yo no estoy diciendo que no nos podemos meter ni podemos tener opiniones, porque yo como ser humano y como ciudadano de este país tengo mis opiniones y las puedo compartir. Y el que me diga que no, se mete conmigo. Pero yo soy cristiano antes de republicano. Yo soy cristiano antes de demócrata. Yo soy cristiano antes de popular, PNP.
Yo soy cristiano primero y no puedo negociar mi postura como cristiano con la postura de ninguno de esos partidos políticos. Y no puedo negociar mi postura como cristiano con ningún aspecto de mi cultura o de mis tradiciones. Y si usted se ha dado cuenta, ahí estamos todos. Pablo fue un hombre que, aunque algunos no sé por qué le dicen que era un asesino, participó de cosas, pero Pablo lo que tenía era un celo por la ley tan increíble que lo llevó a perseguir a unos hombres y mujeres que estaban predicando en contra de la ley que él creía en su corazón. Hoy hablamos del rey Jehú, aquello era un sicario. Hablamos de David, un sicario. Hablamos de Samuel, un sicario el tipo también, porque mataban en nombre de Jehová. Eso lo dice la Biblia, yo no estoy inventando absolutamente nada, ¿verdad? Jehú fue uno que mandó a llamar a todos los que profesaban o creían en Baal. Vengan todos, que vamos a hacer una fiesta. Los engañó. Vengan todos. Y los metió en todo un sitio y ahí hizo un sacrificio increíble. Así es que ese mismo celo que tenían esos hombres porque la palabra de Dios estaba siendo adulterada, fue el mismo celo que Pablo tenía. No lo llame asesino, llámelo fanático. ¿Ah? Fanático en lo que él creía. Y esa precisamente fue la característica que Dios vio de él para mandarlo a llamar. Digo, yo necesito, tengo que reclutarlo. El tipo va en caballo, voy para allá. Camino a Damasco, ¿verdad? Y mire lo que dice, qué interesante, Hechos 22, lo voy a leer, Hechos 22, lo están arrestando, ¿en dónde? En Jerusalén. Le han dado, pero hasta dentro del pelo. Dice que tuvieron que sacarlo donde estaba porque la gente se le tiró encima. La gente del pueblo le tiró encima a Pablo y le estaban dando una golpiza increíble. Se lo llevan y le hacen un juicio ahí inmediato. Dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Se dieron cuenta que era local, que era judío. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. En su defensa, él está comenzando diciéndolo, esto es lo que yo era, esto es lo que yo fui, y ustedes lo conocen. Fui un celoso de la ley de Dios, según las costumbres y tradiciones de su pueblo. Así que lo podemos decir sin lugar a equivocarnos. Pablo, al igual que Jonás, tenían un problema. Eran patriotas. Sus costumbres y sus tradiciones pesaban más y estaban celosos de que el pueblo de Dios mantuviese esa costumbre, mantuviese la ley. ¿Por qué le traigo estas historias? Si lo que dije que iba a hablar acerca de que somos luz del mundo, ¿verdad? ¿Saben cómo es ese? Se está yendo, ¿no? Aquí en estas dos historias nos damos cuenta de que personas que sirven a Dios perdieron el norte, por decirlo, ¿verdad? Como decimos la expresión. Y de repente no se dieron cuenta de cuál era de parte de Dios el propósito que Él tenía. Y comenzaron a hacer las cosas según lo que su corazón, según lo que su mente les indicaba hacer, sin tomar en cuenta lo que Dios quería hacer. Es de Dios perdonar al pueblo de Nínive. ¿Quién soy yo
Pero si lo traemos al día de hoy y comenzamos a hablar de cuán racistas somos, empezamos a hablar acerca de cuántos problemas tenemos cuando se nos hablan de homosexuales, de prostitutas, de lesbianas, cuando comienzan a retarnos y a decirnos que tenemos que predicar a esta gente y ya desde antes comenzamos a dar juicio antes de hacer lo que se nos llamó a hacer. ¿A qué se nos llama a hacer a la iglesia? A predicar el evangelio a toda criatura. Entonces la pregunta es, ¿estamos haciendo nuestro trabajo o nos está pasando como Jonás? ¿Estamos haciendo lo que nos toca o se nos olvidó de dónde el Señor nos sacó? Porque la Biblia me da muchos ejemplos de personas que estaban tan perdidas. Esta mañana, no, ayer en la noche, creo que fue Milagro, puso por ahí un post. Ya yo lo había leído anteriormente, pero dice, mira, David fue un mujeriego, idólatra, adúltero y asesino. Y Abraham era un viejo. Y por ahí siguió numerando, Noé era un borrachón. Y comenzó a enumerar las faltas de cada uno de los grandes hombres de la Biblia. Y luego termina diciendo, ¿y cuál es tu excusa? Porque el Señor los usó a cada uno de ellos. ¿Y de qué manera los usó? Porque estuvieron dispuestos a ser usados por el Señor. ¿Está usted dispuesto a ser usado por el Señor? Para hablarle a todo aquel que usted se encuentra con él. Porque ese es el llamado, hermano. El llamado de venir a la iglesia es para que usted pueda compartir con los hermanos en coinonía, ¿verdad? A adorar al Señor juntos, a habitar en esta presencia que es hermosa, pero venir a la iglesia, a mí, digo, no sé, tal vez, ya ver, ir al mundo, ir a la iglesia y predicar el evangelio a toda criatura, no. ¿Qué dice? Ir por todo el mundo. No dice ir por los que te caen bien. Porque de tal manera amó Dios al amigo. Porque de tal manera amó Dios al religioso. Porque de tal manera amó Dios al compatriota. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito. ¿Y qué es el mundo? Mira, habla de una historia que usted, estoy seguro, se la sabe, tal vez de memoria, pero yo se la voy a leer. Está en Lucas 10. Lucas 10, versículo 25. Hay hasta leyes en cuanto a esto. La parábola del buen samaritano. ¿Usted se acuerda de la historia? Un maestro de la ley se acerca para ver a Jesús si podía responder a una pregunta difícil y le dijo, que estoy leyendo en traducción lengua actual, una Biblia aquí de mi papá, que lo dejaron aquí. A él le gusta la Reina Valera. Dice, maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le respondió, ¿sabes lo que dicen los libros de la ley? Y le dice, el maestro respondió, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres. Y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Esa fue la respuesta, ¿verdad? Y Jesús le dice, muy bien, haz todo eso y tendrás la vida eterna. Pero esa respuesta no fue suficiente para este hombre. Dice, pero el maestro de la ley no quedó satisfecho. Así que insistió, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús sale con la parábola. Dice, un día un hombre iba a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad
Por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. El sacerdote judío, el hombre de Dios, un siervo, no se detuvo porque se iba a ensuciar. Iba tarde para la iglesia. Él tenía las llaves del templo y no podía ensuciarse porque la ley estipulaba que no podían ensuciarse, ¿verdad? Y eso fue más importante. La costumbre y la tradición fue más importante que ayudar a un compatriota. Vamos. Pero sí, luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo, un monaguillo. Cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Tenía que ir a cantar, tenía que preparar, estar seguro que todo en el templo estaba en orden. Marta. ¿Ah? Pero dice, también pasó por allí un extranjero de la región de Samaria, y al ver a aquel hombre tirado en el suelo le tuvo compasión. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas. Lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. A mí me está interesante que cuando la iglesia dejó de hacer su trabajo de ayudar al necesitado, otras agencias se ocuparon de ello. E interesante por demás, muchas de esta gente ni siquiera tienen temor de Dios, pero entienden que es necesario ayudar al prójimo. ¿Y la iglesia? Bien, gracias. Perdónenme, no quiero ser generalista. Hay ministerios hermosos de ayuda social. ¿Verdad que sí? Lo sabemos porque conocemos de estos tipos de ministerios. ¿Verdad? Así que sí hay gente que está haciendo el trabajo. Mi pregunta para usted y para mí es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál de estos tres nos describe mejor a nosotros? ¿Cuál de estos tres individuos nos describe mejor a mí, a usted? Al día siguiente, lo llevó hasta un hotel y lo cuidó. O sea, hasta sus recursos utilizó. Déjeme explicarle algo de la gente de Samaria. Eran unos mezclados. Para el judío, los samaritanos eran menos que nada. Porque fue la gente que eran mezclados con los de Asiria, ¿verdad? Con los asirios. Ajá. Con la gente del norte. ¿Se acuerdan de la morita de Jonás? Pues los samaritanos, cuando los asirios vinieron y sacaron la gente de los israelitas, ellos se quedaron allí y de repente comenzaron a mezclarse con los israelitas. Y estos, muchos de ellos bastardos, y otros simplemente eran los mestizos. Estos eran los que conformaban Samaria, que de hecho Samaria era la capital del reino del norte. ¿Ah? Pero allí se quedaron esta gente. Así que los consideraban menos que nada. Ajá. Había mucha mezcla de religión, muchas cosas raras, ¿verdad? Así que no había mucha afinidad entre estos dos pueblos. Sin embargo, un hombre de allí dice aquí que fue quien ayudó. Al día siguiente el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo: cuídeme bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso le pagaré lo que falte. O sea que no solamente le ayudó, sino que estuvo dispuesto y se comprometió. Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley: a ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? Y esta pregunta venía cargada. Porque algo que yo escuché y me gustó mucho, y lo voy a compartir también acá hoy, es que la víctima era un judío y el Señor hizo eso a propósito, ¿verdad?
porque era importante para aquel hombre de la ley reconocer que hasta un extranjero estuvo dispuesto a ayudar a aquel judío, ¿verdad? Si él hubiese puesto de víctima al samaritano en vez del judío, entonces ¿qué? Es que nosotros somos el pueblo, yo soy el llamado, yo soy el ungido, claro que lo vamos a ayudar, pero él puso en el lugar de la víctima a un judío y en el lugar del ayudador puso a un samaritano, a un extranjero. Así que esas son las preguntas cargaditas de Jesús que uno tiene, porque la contestación, no importa cuál fuera, iba a cumplir un propósito. Pero no pudo decir más. Dice aquí en el 37, el que se preocupó por él y lo cuidó. Y Jesús le dijo entonces, anda y haz tú lo mismo. ¿Qué es entonces el prójimo? Mi compatriota, mi amigo, mi familia. No, el prójimo es todos. Es el maestro desgraciado que le está enseñando cosas que no debe a mis hijos. Ese es mi prójimo. Es el homosexual que no tiene vergüenza de ello y se para en contra de la iglesia y escupe a la gente. Ese es mi prójimo. Es la mujer que se para en la esquina vendiendo su cuerpo. Ese es mi prójimo. Es el gobernador. Es el asambleísta que está hablando y está diciendo cosas que van en contra de mi postura como cristiano. Ese es mi prójimo. Y qué difícil es orar para que el Señor les bendiga. Porque decimos como Jonás, no es justo. Esa gente le está haciendo tanto daño a la iglesia. Esa gente le está haciendo tanto daño a la generación que se levanta. Esa gente está haciendo tanto mal. Mi prójimo es la gente que promueven el aborto. Mi prójimo es la gente que matan niños. Entonces, ¿qué hacemos? Porque hemos sido llamados a llevar el evangelio a toda criatura. Cuando lo que queremos hacer es maldecirlos, cuando lo que queremos hacer es condenarlos, la palabra me dice que tengo que orar por ellos, que tengo que hablarles a ellos. Algo que me da esperanza es ver día a día personas que antes eran doctores, que hacían abortos. Yo leí una historia hace unos meses atrás de esta señora que dice, yo no sé por qué la gente habla se me olvidó el nombre de un tipo muy famoso que mató mucha gente en los años 60, 70. Dice, No era Hitler. Pero decía, yo he matado más gente que ese tipo y a mí me aplauden. Hizo más de 3.000 abortos en su carrera médica. Usted busque al asesino en serie más grande de los Estados Unidos y lo puede sumar a casi todos y no llega a esa cantidad. Ella decía, y lo hice, ¿sabe qué? Por dinero. Porque hice más dinero como médico haciendo eso que practicando de otra manera. Pero llegó el momento en donde tuve Dice que una ocasión, una muchacha de 17 años fue 3 ocasiones distintas a hacer aborto. Pasaron meses, vuelve. Y ella dijo, mamá, y al novio, pero ustedes no saben lo que es un condón. Ustedes no saben lo que es protegerse. No nos gusta eso. Para eso está usted aquí. Y ese fue, escuchen, ese es su prójimo también. Ese fue el choque que la hizo reaccionar a ella. No. Si esto no es cuestión de lo que dicen los que la defienden, no, porque es que son víctimas de la violación.
Y Paola nos ha hablado acerca de eso y sabemos que, oiga, es el mínimo del mínimo del mínimo. Casi nada. De la gente que aborta es por causas que uno podría decir, bueno, ¿eh? ¿Por qué? Por dinero. Yo no sé si usted está de acuerdo o no, y no lo voy a preguntar, pero todo lo que pasó con el juez Kavanaugh en las últimas semanas, oiga, la única razón que se levantaron como se levantaron de esa manera en contra de ese hombre es porque sabían que él está en contra del aborto, ¿saben? Todo lo que se movió, todo el dinero que se movió para destruirlo. ¿Usted está de acuerdo o no? Vino de esa industria. Porque ellos saben que sus intereses están en peligro. Y se levantaron en una ola. Y yo no voy a defenderlo a él. Yo no sé lo que hizo o dejó de hacer. Pero yo quiero que usted sepa que los que se levantaron, el movimiento que se levantó fue bien específico para destruirlo. ¿Por qué? Por el dinero que eso crea en este país, en los Estados Unidos de América. Y todavía estamos pensando que está bien venir a la iglesia, sentarnos y recibir, irnos para nuestra casa y rezar el martes, o el viernes, o el próximo domingo, si me despierto temprano. Todavía creemos que eso es ser cristiano. Todavía creemos que no es necesario hablarle a las vidas. Todavía entendemos y creemos que está bien que yo me ocupe de mí. Y si sobra tiempo, me ocupo de mí. Porque yo me merezco el descanso. Porque yo me merezco tomarme mis vacaciones. Porque yo me merezco. Oiga, y uno trabaja duro. Y claro que sí, a mí me gusta tomar mis vacaciones. Pero el reto de todas estas cosas, que vino por un video que vi de parte de Mohamed Ali, no sé si puede entenderlo. El reto para mí es, ¿qué estoy haciendo yo? Porque es fácil hoy, hasta para mí, venir y predicarle esto. Más fácil, ¿por qué? Porque todos aquí están de acuerdo. ¿Alguien aquí que no le sirva al Señor? Exacto. Entonces, para mí es fácil decirlo. Animarlos a ustedes, vayan, prediquen, es necesario. Pero ¿y yo? ¿Lo estoy haciendo? ¿Usted sabe qué me venía a la mente? Y yo quiero que usted sepa que me falta más de la mitad de la predicación. Pero no lo voy a hacer, lo voy a dejar un poquito para después. Pero yo quiero que usted sepa que lo que venía a mi mente es todas las oportunidades perdidas. No sé qué pasó. De repente comenzaron a venir a mi mente todas esta oportunidad, tuviste esta, ¿y qué pasó? Y mira, tú reaccionaste de esta manera, y mira lo que hiciste, no les hablaste, no les dijiste. Los juzgaste, los condenaste. Pero no les dijiste de mí. El Nuevo Testamento, y le voy a hacer un resumen, les prometo, si esto da ver. El Nuevo Testamento presenta el Evangelio cristiano como una oferta de vida y no una de muerte. Mire lo que dice Juan 1:4, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Ese es el mismo capítulo que comienza, y el verbo era Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Ese es el evangelio que usted y yo tenemos que predicar. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿sabe lo que usted y yo debemos estar hablando? Palabras de vida, que las encontramos en la palabra del Señor. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mis hermanos,
La palabra clave ahí no es abundancia. Déjese de sanganarse. La palabra clave ahí es vida. El Evangelio, el Nuevo Testamento presenta el Evangelio cristiano también como mensaje de confianza y no de miedo. En Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Poco más adelante el 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ese es el Evangelio de confianza y no de miedo. En Hebreos 11:6 mira lo que dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa. Él es galardonador de los que lo buscan con sinceridad. El Evangelio en 1 Juan 4:17, esa traducción lenguaje actual dice, si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguno tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Me gustó esa expresión. Si alguno tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. ¿Amar a quién? A nuestro prójimo. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Cuando así lo hacemos, nuestras reacciones cambian. ¿Verdad? Si usted es padre, usted puede entender esto. Cualquier otro muchacho se puede salir con una mala criancita. Y uno dice, si fuera hijo mío. Ay, papá, qué lindo. Ay. Y yo he visto esto, yo lo he escuchado. Y veo al muchacho de uno diciendo lo mismo. Y esto es que lo estoy presionando mucho, es que son jóvenes. Mira, yo tuve la experiencia, y no voy a decir nombres, ¿verdad? Yo tuve la experiencia cuando yo estaba criando a mi hija en la iglesia en Puerto Rico. Una pareja se me acercó y me dice, Sammy, yo sé que tú eres un muchachito y eres jovencito, pero controla Solimar, está caminando por toda la iglesia y no se supone que los niños estén controla, ¿no? Y decía, chico, pero es que no, Sammy, no. Sabes que yo te amo y que yo, perdón, soy la 4 o 5 años más tarde, esa pareja tiene muchachos y el muchachito corriendo a la iglesia y ellos allá desentendidos. Sí, no fui muy cristiano. Ay, mi hermano, mira esto. Porque así son. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el muchacho de otro y el muchacho mío? Mano, al mío yo lo amo. Al mío yo lo comprendo. No es que sea malo, son las amistades. Usted ha visto esas historias, ¿verdad? El muchacho preso por haber cometido no. Pero eso, ¿qué hace eso? La diferencia es el amor de la persona, ¿verdad? Y si es un amor correcto, lo perdona, pero entiende que las consecuencias son necesarias para vivir, no va a ser como otros, ¿verdad? Que todos lo sacan de todos los problemas. Permite que pasen por la consecuencia de sus equivocaciones, pero está dispuesto a perdonarle y abrirle nuevamente la puerta de su hogar y, ¿verdad? Ayudarlo para que se levante. Y de eso yo soy uno, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso. Pero es más fácil cuando amamos. Y el Señor nos envía no a querer, no a tener cariño, sino que nos dice que debemos amar a nuestro prójimo. Amarlo. El Evangelio, según nos presenta el Nuevo Testamento, también es un llamado al gozo y no a la tristeza. Dice Juan 17:13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Jesucristo hablando.
En Gálatas 5:22 vemos los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Usted sabe qué? Usted solamente puede demostrar este fruto a lo que usted ama. Y son más fáciles de demostrar cuando usted ama. Y hemos sido llamados a amar a nuestro prójimo. También el Nuevo Testamento, en presentación del Evangelio, dice que es un llamado a la victoria y no fracasos. Dice 1 Corintios 15, 57 a 58, dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. ¿Usted quiere la recompensa? La recompensa es ser reconocido y recompensado por el mismo Dios. Esa es nuestra recompensa. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicción, pero oye, confiad, yo he vencido. Hay victoria sobre el mundo. También dice que el Evangelio es el proyecto de Dios que se realiza día a día hasta su consumación. En Juan 9:4-5, en Nueva Tradición Viviente, dice: debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que se nos encargó el que nos envió. Lo voy a repetir, porque yo quiero que usted sepa que aquí hay urgencia. Esto no es para mañana, esto no es para consultarlo con la cama hoy, esto es para empezar ya. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. ¿Quién nos envió? Jesús. Y predicar el Evangelio a toda criatura. Tenemos que ser luz del mundo. Escuche, ¿por qué comencé con luz del mundo? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Usted está alumbrando o está escondido debajo de la mesa? Como decía Tony Evans, ¿es usted un agente secreto del Señor? Sé que hay demasiados agentes secretos. ¿Cómo era el hermano tuyo? Era un investigador privado, ¿no? Un detective privado. Demasiados detectives privados, ¿verdad? Que están escondiendo su luz. Pero esa luz no sirve. Necesitamos estar, ¿qué? Para que nuestra obra se vea. Es hablarle a aquel con el que no estamos de acuerdo. Es hermoso. Mire, yo en el trabajo mío, David lo conoce, y tal vez algunos de mis compañeros lo digan que en realidad, yo tengo un compañero, él se llama José Lucas, él es un personaje del pueblo, ¿verdad? Yo oro al Señor por Lucas a diario, ¿verdad? Porque Lucas es el tipo de gente que él, yo no sé por qué no es millonario todavía. O sea, cuando a Lucas le gusta algo, él habla de eso repetidamente, pero hasta que te cansa. Yo me canso. Él fue a ver una película, le gustó y te fastidiaste. Él va a estar hablando de eso toda la semana. Tú tienes que ir a verla. Víctor, la viste. Vente, vamos para allá. Yo voy contigo si tú quieres. Y yo no quiero ver esa película. Ya, tranquilo. Pero ese corazón, tú lo conoces también, ¿verdad? O sea, él es así. Ojo, el no mind, tienes que sacarlo, Víctor. Víctor. Bonito también, de Ponce, imagínense. Son buenos. Pero Lucas, de alguna manera u otra, fíjense lo que pasa con Lucas. Lucas a veces, los otros días estoy, ¿verdad? En mi oficina, estoy en mi escritorio y viene Lucas, Víctor, ¿tienes un par de minutos? Y yo, sí, no, mira, que tengo a esta muchacha que está pasando por un momento difícil. Yo dije que tú eres pastor. Pero yo eres por ella. No, pasa. Y yo, ok, sí, yo no te haciendo nada, pasa para acá. Pero ese es Lucas. Cuando él sabe algo, él lo busca. Y no decirle al Señor, oren por Lucas, no sé Lucas, oren por él, por el Señor. Pero, oye, es un promotor
¿verdad? Es un promotor innato. Pero ¿qué sucede? Él se enteró, él sabe, y me trae gente, así conocí a Aura yo. Mira, está pasando por un divorcio, a ver si tú puedes hablar por ella. Gracias, qué chévere. Pero son puertas que el Señor abre. Que entonces uno, ¿qué hace? O las aprovecha o las malgasta. Y así es como el Señor trabaja contigo. Ora al Señor para que, si tú no puedes hacerlo por cuenta propia, que el Señor te permita ver las oportunidades para que tú puedas entrar al corazón de la gente. A raíz de eso, el Señor ha hecho maravillosas cosas, ¿verdad? En nuestras vidas, incluyéndome a mí, porque a veces... Ahora, le voy a decir algo, cuando quiero pecar, porque a veces nos pasa, ¿verdad? Cuando somos tentados, ¿usted sabe lo primero que me viene a la mente? Mi testimonio. Imagínate, yo oraba aquí por gente. Cuando de repente me molesto en el trabajo, porque estoy trabajando, se vale molestarse por las cosas que pasan. De repente yo digo, no, pero yo no puedo echar por la borda. ¿Ya? Entonces yo creo que el primer paso es de dejar de ser agente secreto y gritarle a los cuatro vientos, como cuando usted estaba enamorado, que usted es un siervo del Señor. Le prometo lo siguiente, algunos se reirán, otros se alejarán, otros buscarán la ocasión para ponerlo en ridículo, pero en algún momento llegan. En algún momento de necesidad. ¿Ya? Ese muchacho Lucas le gusta beber mucho. Y eso, cuando yo volví a los caminos del Señor, me relajaba. Ay, mira, no, ya ahora eres el santo. Ahora es... No es eso. Pero de alguna manera, ¿verdad? Uno llega. Y hay que ponerse de frente. Jonás terminó reconociendo, porque el Señor lo retó de esa manera. Jonás 4, déjame volver allá. Y estas son las palabras, esto es una historia de amor, ¿sabes? La historia de Jonás es una historia de amor. Mire lo que el Señor le dice. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Esto es una historia de amor, una historia de compasión. ¿Esta gente eran malos? Sí, eran malos. Pero Dios les quería perdonar. Pero Dios quería trabajar con ellos. Pero Dios estuvo dispuesto a perdonarles. ¿Por qué? Porque hicieron algo que a veces nosotros no lo hacemos. Esa gente, comenzando desde el rey, del gobierno hacia abajo, se vistieron de cilicio. El rey dijo, mira, que ni los animales coman. Vamos a ayunar. Y le vamos a pedir al Señor, al Dios de Jonás, que nos perdone. Y a veces los paganos demuestran más temor por Dios que nosotros mismos, más fe que nosotros mismos. ¿Ya? A nosotros decíamos, hay que ayudar. Conmigo no venden, porque yo necesito mi café en la mañana. Yo soy café, yo no como, pero estoy bebiendo café. O sea, ese soy yo creo que ese soy yo. ¿Ah? Y a veces no estamos dispuestos, a veces nos ponemos difíciles. Pero el Señor quiere trabajar con nosotros. El Evangelio del Señor tiene tantas promesas hermosas y no son para quedárnoslas, son para compartirlas, son para hablarlas.
A nosotros se nos hace fácil, como Lucas, se nos hace fácil cuando nos gusta algo, nos saltamos hablando de eso. De la película, de la ropa, de la política, gente que le encanta la política. Y podemos hablar horas. Sí, pero es que yo no sé hablar, porque del Señor yo no sé hablar. Y es porque a veces tenemos temor. O a veces no queremos decir las cosas incorrectas. Hay una cura para eso. Se llama oración y lectura y estudio de la palabra. Así se llama. Eso es todo. Venga, los martes a las 7:30 tenemos nuestro estudio bíblico. Oración a las 7, comenzamos a ver. Los viernes estudio, ya estoy haciendo los anuncios. Pero, y el domingo, pues venga y comparte la experiencia de escuela dominical a las 10 de la mañana. Y el Señor, oye, usted no sabe lo mucho que yo he aprendido. Qué mucho yo he aprendido en las escuelas bíblicas. Qué mucho he aprendido los martes hablando con nuestra pastora, haciendo los estudios de los proverbios que estuvimos hablando por unos meses. Qué mucho podemos aprender. Y entonces ahora, todas esas cosas que tenemos en la mente, porque estamos leyendo y estamos recibiendo palabras y estamos explicándolo cuando hacemos los estudios, ahora de repente surge una situación y esas cosas vienen a mi mente. Porque a la mente va a venir las cosas que usted tiene aquí. Esto no es revelación. No. Fíjese de eso. Que el Señor en situaciones específicas a veces tiene que hacerlo, lo hace. Pero la realidad es que necesitamos meternos en la palabra, meternos en oración. Y cuando, yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Al limón usted lo aprieta y no le sale china. ¿Le sale qué? Porque ¿qué tiene dentro? Y a usted, cuando lo aprietan, ¿qué sale? ¿Queja? ¿Qué sale? ¿La música mundana? ¿Qué sale? ¿Facebook? Likes. O sale palabra de Dios, porque es que no va a salir nada que no tenga letra. Amén. Póngase de pie. Yo voy a dejarlo aquí, en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Y yo no puedo hacer otra cosa que pedirte perdón, Señor. Perdón por, a veces, Señor, no tomar en serio mi relación contigo y mi responsabilidad con el prójimo. Perdóname, Señor, porque a veces la cultura, la tradición, a veces el tener mejor relación con mis compañeros de trabajo a veces es más importante que hablar de ti. Perdónanos, Señor, porque a veces nos sentimos cómodos y pensamos que lo que tu palabra dice es que tú viniste para que yo viviera más cómodo, para que yo tuviese mejores cosas. Y no nos damos cuenta, Señor, que la prosperidad y la bendición a la que tú te refieres es vida eterna en Cristo Jesús. Y que como tus discípulos y tus testigos que somos en esta tierra, hemos sido llamados a predicar el Evangelio a toda criatura, Señor Dios. Ayúdanos, oh Dios, para que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, porque es así como dice en Hechos 1:8, que cuando recibimos el Espíritu Santo es cuando recibimos entonces el poder. Y ese fue el poder que hizo que aquellos que vivían en temor, aquellos que vivían escondidos, aquellos que estaban temerosos por sus vidas, decidieran salir de aquel lugar, Señor, y nunca jamás callarse. Que ni la muerte, ni la persecución les detuvo, Señor. Y ese es el Espíritu Santo, y ese es el Espíritu que necesitamos en la iglesia hoy, Señor. Despierta el Espíritu en nosotros hoy. Danos nuevas fuerzas, nuevas metas en ti, Señor Dios. Que podamos entender que tu palabra, Señor, nos invita a que te seamos fieles.
a que seamos obedientes a lo que ella enseña y a que llevemos a otros. Es interesante, iglesia, ahora les hablo que en una de las, me parece que es en Mateo, no, en Lucas, que cuando habla de ir y predicar el Evangelio, no, de hecho 1:8, que le dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted sabe, déjame ver porque lo escribí aquí y no lo voy a decir, pero se lo voy a decir. Quédese despierto, esto es un segundo. Mire lo que dice. Dice, este hermoso evangelio ha sido puesto en nuestras manos para ser compartido con aquellos que necesitan saber la grandeza del amor de Dios. Es una responsabilidad que no podemos relegar a otros. Todos hemos sido llamados a, como dice Mateo 28, a ser discípulos, o como dice Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hechos 1:8 dice que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Y entonces le seremos testigos en Jerusalén. Jerusalén es nuestro sitio de confort, donde todos hablan mi mismo idioma, donde todos están de acuerdo conmigo. Pero también dice en Judea, es el territorio donde puedo encontrar un poco de resistencia. Ya no estoy en mi centro, ahora estoy saliendo un poco hacia afuera y puedo encontrar un poco de resistencia. En Samaria, allí donde está la gentuza, esa que no me gusta, que no me cae bien, que no camina como yo, que no habla como yo, que no tiene mi educación, mis costumbres ni mi moral. Eso es Samaria, ¿verdad? Y dice, y hasta lo último de la tierra. Aquí se complica porque hasta incluye gente que no habla mi mismo idioma. A eso el Señor. A eso el Señor nos llamó, lo amplía de manera y es progresivo, ¿sabes? Tenemos que empezar en Jerusalén. ¿Cuál es tu Jerusalén? Y el Señor te va a ayudar a administrar tu casa. Y luego Judea. Y luego Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Ese es el llamado. Gracias, Señor, por tu palabra hermosa.